efectivamente esa alegría se vive y se respire aquí ya en esta casa, porque efectivamente la pequeña Alma ya está con sus padres aquí y era lo que todos deseábamos, así que imaginaos esos padres cómo no iban a estar deseando este momento. Y luego qué importante es aprender a valorar cada momento que vivimos y todo lo que nos pasa, y por eso Anabel hace escasos minutos, desayunando, subía una foto bastante random de un trozo de pan, paté, un poco de aceite y el mar, pero claro, lo que había que leer ahí es la importancia y lo que significa esa foto, que es estar en casa, primera noche con Alma en casa, primer día que se levantan y que está en casa, y que, como ella misma dice, no hay dinero que pague vivir esto, porque era lo que estaban deseando. Y justo hemos hablado con David, hemos podido entrevistarle, es la primera vez que habla desde el ingreso y también evidentemente desde el alta, y él nos ha contado cómo han sido estos 18 días de ingreso y qué era lo más importante para ellos, que era llegar aquí al pueblo. Dice que era lo que estaban proyectando todo el rato. Vamos a escuchar a David. Te veo mucho más relajado, te puedo dar un abrazo así como de alivio, por Dios. Ahora me pongo a todo lo que queráis. ¿Qué tal? Pues súper bien, muy felices de estar ya en la casa, que era algo que no veíamos. Llevábamos soñando por 18 días. Te veo una cara relajada, sonriente, ahora ya sí, ¿verdad? Sí. Ya la verdad que los últimos días llevan siendo buenos porque la niña evolucionaba muy positivamente, entonces nuestras mentes respiraban. Pero sí, lo soñado era entrar por el pueblo. ¿Cómo han sido los primeros días? Pues, durísimo, y si me hace recordarlo me emociono, así que muy duro, pero bueno, entre el apoyo que hemos tenido, el equipo médico y todo, pues la evolución ha sido muy favorable, prácticamente de un milagro, pero súper bien. Es que estos sustos a nadie le gustan, y encima padres primerizos es todavía más duro. Y fatal. No sé, creo que solo el que sea padre lo puede llegar a entender. Bueno, yo no soy madre y también te entiendo, ¿eh? Sí, es tan chica que no te ha dado tiempo a disfrutarla y verla así, pero bueno, la verdad que eso se olvida porque ya nuestra niña está perfecta. Es lo que te iba a preguntar, que está todo perfecto, tranquilos ya en casa. Está increíble y ella es tal y como la recordábamos. Muy bien. ¿Y Anabel qué tal está? Porque ella también es muy sensible. Sí, ella quizás es la que peor lo ha llevado. Ya sabéis cómo es, ¿no? Y todo lo magnifica. La situación era delicada, entonces era normal, pero ella súper bien. Esta primera noche pues, ha sido increíble, sí, de poder descansar sobre todo. Claro, porque es que al final era día y noche allí, y los nervios, la intensidad del momento. Claro, y estar encerrados, porque no salimos hasta que pasaron 10 o 11 días y vivimos 24 horas dentro, durmiendo en un sillón así malo, pero bien. Ya es que eso queda atrás. Ya no lo queremos ni recordar. Me imagino. Solo para apreciar la realidad de lo que es la vida, ya está. Como dice Anabel, vais a volver a empezar a vivir, es como que habéis vuelto a nacer los tres. Claro, como también llevamos muy poco tiempo, pues bueno, esto es resetear, lo de atrás ya nada, atrás queda, algunas revisiones, pero a empezar de cero y volver a vivir todo lo que teníamos planeado. Bueno, primeras palabras de David, del padre de Alma Rodríguez Pantoja, que afortunadamente pues ya está en casa. Creo que se le nota bastante la felicidad a su padre. Yo creo que al final, cuando has estado un poquito en lo más bajo, lo normal ya es venirte un poco arriba. Ha sorprendido, ¿no? Porque este chico no había hecho declaraciones y bueno, pues al final ha querido tener un poco ese detalle, y también por tranquilizar por muchas de las cosas que se han dicho en este sentido. No ha sido el único que ha hablado, también la madre de Anabel Pantoja ha querido tener unas palabras o una reacción evidente, pues ante la salida de su nieta. Hay mucho, la única que no ha hablado todavía es Anabel. Hoy, con algo más de fuerzas y ya en casita, desde aquí quiero agradecer todos esos mensajes que me habéis enviado. Los he leído todos porque han sido muchas horas de hospital y nos daban tantos ánimos para seguir adelante en esta maldita batalla. Millones de gracias por vuestras plegarias y toda la ayuda que me ofrecíais. No tengo palabras, millones y millones de gracias. Seguid rezando por mi Alma, la abuela Merchi. Bueno, son palabras en las que se puede apreciar perfectamente, casi sentir el alivio de toda una familia, que es el que podemos haber sentido cualquiera de nosotros. Bueno,
pues palabras de la abuela, yo creo que importantes en este sentido, porque junto con los padres de David, pues han sido un poco los que han estado ahí. Vamos a oír, porque le han preguntado también a David, en este caso, sobre esto. Y bueno, pues Merche ha estado un poco pendiente de la logística, vamos a decir, de coordinar también un poco las visitas, ese alojamiento que se les había provisto y demás. Y los padres de David pues estuvieron con Anabel y con David en esos momentos. Claro, aquí dice David, bueno, pues ya sabemos cómo es Anabel, de dramática, de telenovelera. A ver, sí, pero yo creo que en este caso pues había razones, ¿no? Para la preocupación, y porque yo creo también que no se han terminado. Bueno, Anabel es más mayor, lógicamente, pero no, yo creo que no había vivido unas circunstancias así de pasar tanto tiempo en el hospital y efectivamente como madre primeriza. Entonces yo creo que se han juntado muchas cosas. Algunos medios estaban hablando de lección de vida. Ojalá la vida no tuviera que darnos estas lecciones, más bien estas experiencias, que desde ahí pues yo creo que sí se pueden sacar un poco lecciones o aprender un poco a valorar la normalidad. Ella que es influencer y que muchas veces pues en ese mundo de plástico tan frágil, yo creo que no se corresponde, te aísla un poco de la realidad. Pues yo al final, el que todo tenga un final feliz, a mí personalmente pues me alegra. Hay por ahí una cosita, pero vamos a ver antes las declaraciones de David, y hablo de esa famosa demanda o visita a un juzgado de guardia. Ayer recibían la noticia del alta por la mañana. La verdad es que el fin de semana, como ha dicho, había sido muy, muy bueno. Se fueron después de comer, y cuando fueron ellos los que comunicaron a toda la familia, cuando ya estuvieron en casa, que estaban en casa. Es decir, esperaron a llegar a casa. Yo creo que, bueno, también agradecer que al momento, al poco también de llegar a casa, Anabel redactara pues ese texto para compartir con el resto, igual que con el resto de la familia. En algunos sitios lo hizo a través de varios grupos, en otros lo hizo de forma personal, pero esperaron a estar en casa para dar la noticia realmente de que estaban en casa. Y llegar a casa, ¿y qué momentos? Mira, durante los 18 días que han estado en el hospital, sobre todo el que se ha dedicado a contestar los mensajes a casi todo el mundo ha sido David. Anabel hablaba. Bueno, pues no tenemos esas declaraciones de David, creo que las ha hecho o Antena 3 o Mañaneros, porque he estado un poco checando. Esta es la foto con la que Anabel ya compartía, en este caso, las buenas noticias. Y bueno, pues simplemente agradecer, en este caso, la generosidad que ha tenido David pues para hablar prácticamente con todos los medios, con todas las cadenas, como parte de agradecimiento un poco. A mí me ha parecido una actitud generosa, ¿no? Y yo creo que ha sido agradecimiento no solo a los medios que hemos respetado, pues este proceso. Era muy fácil, en este caso, hacer sensacionalismo. Yo en este caso pues he preferido optar por no hacer tanto clickbait, o no sé, clickbait es válido, ¿no? Que al final un poco tú vas a dar la noticia, pero no alarmar en este sentido, porque evidentemente era una noticia preocupante, dolorosa, especialmente en los primeros días. Yo enseguida dije que la cosa podía tener esperanzas y visos de acabar bien, pero igualmente, yo en este caso agradecer a cierto entorno, en este caso de David, que se puso en contacto conmigo para agradecer el tratamiento, y yo he preferido seguir un poco esa línea. Hay gente que ha dicho, bueno, pero es que sois muy pesados. Sí, pero es que en esos momentos era un poco lo que la gente buscaba. Algunos vídeos han tenido más visitas, otros menos visitas. Siempre nos hemos enfocado en la información que se ha dado, en este caso en todos los medios, más allá de lo que pueda decir uno, pero yo creo que pues se lo merecen también, ¿no? Nada, pues ahora disfrutar de la niña,
a volver a la rutina, porque yo creo que ahora es como que necesitan cierto descanso, cierto relax y como ciertas vacaciones, ¿no? También yo creo que se lo merecen. Pero yo creo que ahora mismo lo primordial es, en este caso, estar con la niña, junto a la niña, y que todo bien. Que todo bien, yo creo que la cara del padre reflejaba precisamente esa felicidad. Y bueno, este fue el comunicado que puso Anabel. Hay una frase que me ha llamado la atención, que es esta: agradecer a los medios de comunicación, programas, compañeros, amigos y no amigos por tratar el tema con tantísimo respeto absoluto por nuestra bebé. Bueno, como he dicho, sabéis que hubo una visita al juzgado de guardia. Se están diciendo cosas, yo realmente no sé. Bueno, pues a quién va dirigida lo que se hizo en esa visita. Pero bueno, yo creo que en este caso alguna gente podemos dormir con la conciencia tranquila, otra quizás no, allá ellos, allá ellas. Creo que ha habido algún que otro exceso, y también lo hemos dicho, tanto en este canal como en el secundario, de algún programa, de algún colaborador, colaboradora, que yo creo que en ese sentido el silencio les favorecía, ¿no? No se puede exigir saber la enfermedad, en este caso, de una bebé, y no se puede someter, en este caso, a los padres a una presión totalmente innecesaria. Lo bueno es que yo creo que la gente lo ha entendido, la gente lo que quería era el bienestar, la recuperación de esa niña, y finalmente pues parece que se ha logrado. Se está hablando si Anabel va a dar una exclusiva o no. Yo sinceramente han sido 18 días. Yo no vería mal en este sentido que ella explicase lo que quisiese explicar, y nada más. Únicamente pues eso, mandarles un abrazo, especialmente pues eso, a los padres, pero también a la familia que ha estado con ellos, porque creo que, bueno, pues simplemente había que estar. Nada más. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, también en el canal Jack 3. Gracias por estar ahí.